Por eso que tenemos problemas en las relaciones, por eso que nos angustiamos, por eso que nos irritamos, por eso que nos impacientamos, porque todo eso da muestras de que no estoy crucificado. ¿Qué pasa si a un muerto lo pateas? ¿Te responde un puñete? ¿Te responde una patada? No. ¿Qué pasa si un muerto le hincas? No te va a responder porque está muerto. Y nosotros estamos muertos para este mundo, pero vivos para Dios. Así que un problema de nosotros es que queremos hacer lo que queremos, y otro problema es que no estamos crucificados. Entonces, tenemos que ver estas dos cosas, que es muy importante, y siempre repetirnos si realmente estamos crucificados para este mundo y para el Señor. Amén. La cruz no es agradable. Cuando uno lo crucificaban, era doloroso, era fuerte, no es agradable para nadie. Pero cuando Jesús murió, fue exaltado, resucitó, y si nosotros queremos realmente experimentar esa vida con Cristo también en esos hechos, tenemos que morir. Porque si no morimos, no vamos a resucitar, no vamos a experimentar la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Te dejo eso como una reflexión. Porque hay algo que nosotros tenemos que tratar en nuestra vida, y en estos tiempos, especialmente a mí me está tratando mucho, es un testimonio personal, y creo que me está tratando desde hace mucho tiempo, y recién cuando ahora se pone un poco más difícil el trato, porque se ajusta el trato, si tú no le haces caso al Señor, no te das cuenta o no te das por avisado, Él sigue tratando, va estrechando el camino, hasta que, como el hijo pródigo, abras tus ojos, caigas en sí en tu pensamiento y reconozcas que el Señor está buscando algo en tu vida. Y Dios está tratando conmigo la impaciencia. Espero que a mí no más, ¿no? Ninguno es impaciente, ¿no? ¿Aquí? ¿Ah? Ay, este hermano, Dios está trabajando para que seamos como Jesús, ¿no? Qué bueno que nadie más es impaciente. Yo y Wilmer somos impacientes. Pero Dios está trabajando en mí la impaciencia, ¿no? No sabes cómo me está tratando la impaciencia. A ver, no sé, algunos tenemos esto de impaciencia muy metido en nosotros. Por ejemplo, cuando yo subo al ascensor y el ascensor no arranca, hago así al piso para ver si ya cierra la puerta y arranca, ¿no? O si no, comienzas a caminar y somos impacientes. No sé si cuando te lavas los dientes agarras el cepillo y ya abriste el caño sin que todavía, recién empezaste a lavarte los dientes y abriste el caño. ¿Por qué? Porque soy impaciente, quisiera hacerlo más rápido. Igual pasa, no es poquito, pero pasa con el servicio, con el inodoro también, ¿no? Estamos jalando, todavía no salimos del baño y ya estamos así, porque somos impacientes. Y cuando oramos al Señor, ¿nosotros qué hacemos? Oramos y queremos la respuesta ya. ¿No es así? Quieres la respuesta inmediatamente. Y si no viene, nos impacientamos, dejamos de orar, y aún algunos comienzan a bajar en su vida espiritual. Pero Jesús fue paciente. Jesús fue paciente para con sus discípulos. Esos discípulos, qué impaciente. A cualquiera de nosotros nos había sacado de casillas de los discípulos. Pero Jesús fue muy paciente. Dios es paciente.
Y el propósito eterno de Dios es que todos nosotros seamos como Jesús. Y si Jesús fue paciente, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos pacientes. Entonces, el fruto del Espíritu, porque todos tenemos al Espíritu, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguno que no tenga el Espíritu? Todos tenemos el Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, tengo el fruto del Espíritu, que tiene que desarrollarse en mí, tiene que ser ejercitado, tiene que crecer, pero de tener, lo tenemos. ¿No es cierto? Es como el bebé. No puede caminar todavía cuando es bebé, gatea, pero tiene las piernas para caminar. A la primera se para, se cae, se para, se cae, pero hay un momento en que va a caminar. El fruto del Espíritu lo tenemos. Si tienes al Espíritu Santo, vino con el fruto del Espíritu. No se manifiesta aún la paciencia, pero tiene que ser ejercitada. Y ahí vienen las personas que te irritan, que te impacientan, que te sacan del cuadro. Vienen las situaciones también que te comienzan a impacientar. Viene el matrimonio, en el matrimonio a veces pasa eso, que es impaciente, porque a veces uno se casa con la imagen del príncipe azul, ¿no es cierto? O la princesa, ¿no? Pero cuando te casas, resulta que no es tanto el príncipe azul ni la princesa. Y ves que hay algunas cosas que van apareciendo, pero tienes que tener paciencia. Los hijos y los hijos con los padres. Entonces, esto de la paciencia nos va a ayudar, ¿no? Yo necesito paciencia. No sé si ustedes necesitan, pero yo necesito mucha paciencia, ¿no? Mi esposa necesita mucha paciencia para conmigo. Justin también para conmigo, mucha paciencia. Mi jefe necesita mucha paciencia conmigo y yo necesito tener paciencia con el trabajo, no saben con cuántas personas. Pero Dios quiere desarrollar paciencia en nosotros. Entonces, necesitamos ser como Jesús. Hermano, para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Porque lo que somos siempre va a mostrar realmente, lo que hacemos va a mostrar es lo que somos. O sea, lo que hacemos es la proyección de lo que somos dentro. Así que Dios primero trabaja en el interior para que después eso salga afuera. Entonces necesitamos ser como Jesús, pacientes. Y como es una característica de Dios y es una característica de su Hijo, Dios quiere que tú y yo seamos también pacientes. Tenemos la vida de Cristo, hermano. Hemos cantado que Cristo está en nosotros. Vino a morar por el Espíritu. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que se manifieste en nuestras vidas. Hay un pasaje que está en Romanos 15, versículo 4 y 5, que dice así. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La consolación, la paciencia, todo esto proviene, la paz, todo esto está relacionado. Yo me siento consolado porque tengo esperanza, porque tengo paciencia.
el Dios de la paciencia y de la consolación, como tiene esa virtud, y esa virtud Él la va a trabajar en mi interior como una virtud de carácter, entonces yo tengo esperanza que voy a llegar a ser también como Cristo Jesús, paciente. Ahora, es importante diferenciar la paciencia, porque la paciencia espiritual, la paciencia de Cristo, es una paciencia que viene primeramente con paz, viene con amor. El fruto del Espíritu no por nada empieza por amor, paz, paciencia, ¿no? Entonces, qué importante es que primero esté la paz. Viene la paz y viene paciencia. Y digo que es importante diferenciar, porque algunos dicen, yo tengo paciencia. Y él tiene aguante, soporta, pero por dentro se muerden los labios, yo soy paciente, dice, pero por dentro están que a la persona dirá, ya llegará mi momento, ya llegará mi momento. Entonces, la paciencia de Dios no es esa paciencia que dices que te muerdas los labios y te aguantes. La paciencia es un desarrollo primero del espíritu, que primero viene como paz, como amor, paz, porque no podemos ser pacientes si no amamos. ¿Sí o no? Sí. No podemos ser pacientes con alguien si no amamos. No puedes ser paciente con tu esposa, tu esposo, tus hijos si no los amas, porque la paciencia viene como fruto del amor. Y no puedes ser paciente si no tienes paz. Porque si tengo guerra en mi interior, si tengo conflictos en mi interior, si tengo angustia en mi interior, si tengo un montón de cosas dentro de mí, yo reacciono de otra manera y no tengo paciencia. Entonces la paciencia de Dios viene con amor, viene con la paz. Y si el fruto del Espíritu va comenzando a poner esos puntales, esas columnas en tu carácter, vas a llegar a ser paciente, con la paciencia de Dios. Amén. Y la paciencia siempre se va a expresar en los momentos en que enfrentamos crisis, problemas, conflictos. Ahí se expresa la paciencia. Por eso digo, necesitas paciencia. ¿Hay alguien en tu vida que te saca de las casillas? No debería, pero te es difícil soportar, te es difícil conversar, te es difícil lidiar con esa persona. Hay circunstancias en tu vida, quizás una dolencia, tantas cosas que enfrentamos que te hacen exaltarte de una manera indebida. Entonces, la paciencia siempre va a venir con las crisis. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Sí, así es. Cuando yo pido paciencia al Señor, Señor, quiero ser más paciente, ayúdame a ser paciente, dame paciencia con este, no menospreciando, ¿no? Con esta persona que me está sacando, que no la puedo soportar, dame paciencia. Y alguno espera, dice, el Señor tiene un tablero así de botones y dice, acá está la paciencia, acá está el amor, acá está la paz, y espera, su oración es como que dice, Dios dice, Omar me está pidiendo paciencia, así que ya está, ya le di paciencia a Omar. No viene la paciencia así. La paciencia viene cuando aparecen circunstancias en nuestra vida, personas. Y algunos dicen,
¿Por qué siempre se me aparece una persona que me siempre... ¿Por qué? Ay, qué... Señor, voy al trabajo y tiene que haber uno parecido con este, tiene que haber parecido con aquel. Porque Dios quiere trabajar con tu paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener paciencia? Vamos a ver. La palabra paciencia proviene de una palabra griega que se llama macrotumia, que significa soporte mental a lo largo del tiempo. Y paciencia, hermanos, como dije, no es soportar, no es aguantar, sino realmente va a ser una operación en nosotros. ¿Qué son las cosas que comienzan a generar en nosotros, comienzan a generar impaciencia? Una son las interrupciones. ¿A qué digo? ¿A cuántos están haciendo algo y suena el teléfono y te están interrumpiendo de algo que estás concentrado? ¿A cuántos están trabajando y viene alguien que te distrae y reaccionas? ¿No? ¿A cuántos estamos en el trabajo y nos llaman por teléfono para ofrecer más líneas telefónicas, préstamos bancarios? ¿A cuántos? ¿No? Señorita, me está llamando en el momento que estoy trabajando, señorita, por favor, no me llame. Y a veces la primera, a veces la segunda y la tercera, ya algunos ya son más groseros. Impaciencia cuando nos interrumpen lo que estamos haciendo. Los discípulos se sintieron impacientes con la gente que interrumpiera el trayecto de Jesús. Cuando vinieron los niños, no molesten al maestro, no lo interrumpan. Está él hablando, está haciendo unas cosas. Hasta los discípulos. ¿Cómo reaccionamos cuando te interrumpen de algo que estás haciendo? Cuando estás cocinando, cuando te interrumpe alguien, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando te interrumpen de algo que para ti obviamente es importante. Otra donde está nuestra paciencia puesta a prueba son los inconvenientes. Nosotros, muchas veces Víctor predicaba, somos cristianos tipo microondas, ¿no? Tenemos una mentalidad de microondas. Víctor Sumarán. Tenemos una mentalidad de microondas. Queremos que todas las cosas que queremos se haga en un minuto, que se haga rápido, ya. Miren, tenemos arroz, tenemos canchita que se prepara en un minuto, tenemos café instantáneo, tenemos las comidas rápidas, porque esta es la generación que no les gusta esperar. Queremos que nos den la información al instante. Yo tengo un jefe que quiere que le diga así, ¿eh? Yo le digo, a veces le digo, me pregunta, Omar, ¿cómo es esto? No sabes. Y se va a otro. Porque es así. Es impaciente. No puede esperar. Cuando hay elecciones, todo el mundo quiere saber rápidamente quién ganó. No aguantamos. Comienzan a buscar páginas en Estados Unidos, porque ahí salen las encuestas. Estamos en una generación de que no nos gusta esperar. En Lucas 10:40 leemos de una mujer, que espero que no haya una así aquí, de una mujer, es las hermanas Marta y María, pero exactamente de Marta, ¿no? Marta, vemos ahí que está ocupada preparando la comida para Jesús, y Marta tiene ese coraje de llamarle la atención a Jesús, ¿no? Porque le llama la atención. Le dice, Señor, ¿no te importa de que yo estoy haciendo las cosas solas?
y mi hermana esté ahí sin hacer nada, ¿no? Más o menos así, parafraseando. Y a uno le gustaría estar sentado a los pies de Jesús, pero sabemos también que hay trabajo que hacer. Y a veces uno dice, parece que nadie se da cuenta, nadie me ayuda, ¿no? ¿Y cómo reacciona esa persona? Yo soy el único que hace la limpieza en la casa, yo soy el único que hago esto, hago lo otro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos pacientes? La tercera cosa que nos impacienta son las cosas que nos irritan, cosas que nos molestan en el día a día, cosas que aparecen. A ver, ¿quiénes manejan acá auto? O bueno, también cuando uno va en un micro. Lima, hora punta, embotellamiento, autopista. ¿Qué hace uno? ¿Está en el bus? ¡Avanza! ¿No? Un poco más quieren bajarse como Pedrito y baja y quieren empujar el carro. La impaciencia, ¿no? Otros, o si no, gritan a uno. O si no estás atrás, se prende la luz verde, cambia así al segundo y ya te tocan el claxon. ¡Tan! Espero que nosotros no seamos así. Pero ahí también está la impaciencia. Las colas largas. Hoy hay colas largas. Hay una cola larga, pero tenías que ir al trabajo, tenías que estar ahí temprano. Hay impaciencia. Las llamadas telefónicas inoportunas. Se pone a prueba nuestra paciencia. Cuando se te pierden las llaves, ¿a quiénes se les pierden las llaves? O no las encuentran en casa. Impaciencia. La comida fría. Llegas a la casa o te llaman y te sirven la comida fría. Y no te gusta esperar. Y a veces, bueno, está fría, me voy. Y se van. No somos así, ¿no? No, tampoco los que se van a casar no vayan a ser así tampoco. Pero no somos así, ¿no es cierto? Nosotros no somos mucho de viajar, pero cuando se retrasa un avión, 1 hora, hora y media, te dicen se va a retrasar, somos impacientes. Cuando la llanta se baja, ayer se me bajó la llanta con Mirchi, y le decía, Mirchi, tenemos que ir al grifo, ¿no? Y yo quería ir al grifo ya, ¿no? Habíamos ido a hacer compras al mercado de San Juan y estaba la llanta baja. Y yo, lo primero que quería hacer es llenar el aire a la llanta, ¿no? Pero ¿a cuántos de los que manejan se le baja la llanta y se vuelven impacientes? Algunos que tienen un servicio higiénico en casa, tienen que salir, se levantan temprano y está la hermana o el hermano o el papá 20 minutos, 25 minutos, especialmente a veces las mujeres en arreglarse. Uno tiene que salir. Impaciencia. Yo cuando vivía en Ciudad de Dios, todos los días, bueno, en ese tiempo los Beta 5, los girasoles, los destellos, a mi costado ponían los parlantes hacia mi dormitorio, o sea, hasta mi vecino. Al frente ponía hacia mí, y con una música tremenda, ¿no? Que no me dejaba dormir. ¿A qué hora acaba? ¿A qué hora acaba? Renegando. Todavía no estaba en Cristo. Impacientes. Entonces, estas son situaciones que nos irritan y que nos van
haciendo perder la paciencia. Creo que cada uno puede hacer una lista personal de lo que va trabajando con su paciencia. Pero en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Moisés, que perdió la paciencia. En Números 20, no lo busquen, Números 20, capítulo 10, versículo 11, dice que él había soportado todo ese pueblo que llevaba a Moisés y lo guiaba, quejas y quejas, se quejaba, ya el oído de Moisés ya estaba, se quejan de él, se quejaban de Dios, se quejaban de todo, y su paciencia parece que se iba acortando hasta que Dios le dice que abre la piedra para que salga agua, porque querían agua, y no toca la piedra, sino agarra y ¡pah! Golpea la piedra. ¿Por qué la golpea? Porque había perdido la paciencia. Y mira lo que le pasó. Por hacer eso, no iba a entrar a la tierra prometida. Porque la impaciencia le causó desobedecer a Dios. ¿No es cierto que cuando somos impacientes nos olvidamos de lo que Dios nos dijo? Dios trabaja con nosotros. Hermanos, Dios quiere que seamos pacientes. Lo otro que nos quita la paciencia es la inactividad. Cuando digo inactividad, por ejemplo, tú vas a un médico, te sientas y el médico no llega. ¿Cuántos les ha pasado? No llega. A las 9 me citaron. 9:15, 9:20, 9:30. ¿No es así, Mavi? No llega, ¿no es cierto? ¿Y cómo está el paciente? Ya está impaciente, ¿no es cierto? Ya no es paciente, sino está impaciente, ¿no? Estas cosas quitan eso. O cuando vamos y nos ponemos en una fila en el supermercado, ¿no? Todas estas cosas que nos llegan a mantenerte así, porque no te has dado cuenta que el que está esperando, por ejemplo, una cita médica, espera sentado 2 minutos, pero después está así, caminando para arriba, para abajo, porque no puede estar inactivo. Estar inactivo le genera impaciencia. Entonces, todas estas cosas son las que van día a día generando en nosotros una impaciencia en nuestra vida. Vamos a hablar algo sobre los pacientes y por qué nos conviene ser pacientes. ¿Qué les parece? La paciencia en nosotros, los discípulos, viene a ser como una resistencia a la posibilidad de vengarnos. Porque el impaciente siempre se quiere vengar del que le hizo perder la paciencia, ¿no? El discípulo no hace juicios con sus manos, sino dice que deja en las manos del Señor toda justicia. Entonces, deja que Dios opere. Él no toma la justicia por sus manos. El paciente, de alguna manera, deja a Dios que haga las cosas, ¿no? Bueno, está pasando estas cosas, yo acá voy a estar tranquilo, se encomienda a Dios, Dios tú sabrás, tú tienes el control de las cosas, tú tienes el control del tiempo, Señor, yo acá voy a estar, me encomiendo a ti. Entonces el discípulo sabe esperar cuando tiene que esperar. No actúa compulsivamente, actúa de una manera en que el fruto del Espíritu se comienza a mostrar en tu vida. Amor, paz, benignidad, paciencia, ¿no? Gozo. Y la paciencia va a funcionar en todas las áreas de la vida. Pero los impacientes, los impacientes quieren que todas las cosas sucedan
ya. Y si sucede ayer, mejor. Porque al impaciente le cuesta esperar. El impaciente tiene un elemento que es como la sal que uno agrega a la comida. Pero en vez de agregarle sal, él le agrega ira. ¿Por qué? Porque tiene ira. Es un elemento para darle gusto a su propia opinión, ¿no? El impaciente al final se aira, ¿no? Y parece que esa ira lo obliga a decir, a exigir justicia, a exigir que él tiene derechos. La impaciencia es como una bola de nieve, alimenta siempre a la impaciencia, pone impaciente a los que están a su lado, porque el impaciente no se queda callado, el impaciente se queja, y cuando se queja, ¿qué pasa con los demás? Cuando uno está en el bus está parado porque quiere hacer pasajeros, basta que uno golpee y todos comienzan a golpear. En el hospital, basta que uno se pare y se queje y todos los que escuchan también comienzan a quejarse. Entonces la impaciencia es contagiosa, comienza a los demás perder la impaciencia. Si en el matrimonio uno es impaciente, a la larga la otra persona también es impaciente. Si son impacientes los padres, los hijos a la larga también van a ser impacientes. Los padres se quejan, aprenden a ser impacientes y se quejan. No esperes que los hijos, salvo que Dios conquiste el corazón, no esperes que los hijos sean pacientes, porque la impaciencia contagia a los demás, a todos los que te rodean. Así que nos conviene ser pacientes en casa. Yo quiero que mi esposa sea paciente. Yo tengo que ser paciente. Y Justin sea paciente. Nosotros tenemos que enseñarle paciencia. Y la paciencia se enseña no hablando. Tienes que ser paciente. Sino se enseña viviendo. ¿Sí? Como modelo. Tenemos que ser modelos. ¿Amén? ¿Está bien? Oh, 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 oh. Está bien, hermano. Acuso recibo. Pero Dios está trabajando en nosotros. Amén. Y nuestra esperanza es que un día Cristo va a ser completo en nuestra vida. Amén. No vamos a ser perfectos. Seremos perfectos cuando Cristo venga otra vez y esta alma y este cuerpo que está afectado por el pecado sean glorificados y seamos 100% como Jesús. Amén. Amén. El impaciente siempre va a encontrar razones valederas y lógicas para su impaciencia. El impaciente siempre se va a justificar, siempre te va a decir que él tiene la razón para su impaciencia. Señor desea que nosotros seamos pacientes. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque Dios es paciente y debemos ser como Él. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del Altísimo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Cómo debemos ser? Pacientes. Dios es paciente. Dios no se demora. Vamos a ver Proverbios 14:30. Acá voy a dar unos versículos de por qué nos conviene ser pacientes y luego vamos a orar y vamos a concluir. A ver, voy a leer rápido algunos versículos. Proverbios 14:30.
Estas son maneras para trabajar en nuestra paciencia. Proverbios 14:30. ¿Qué dice? Amén. Yo tengo acá la versión Palabra de Dios para Todos. La mente tranquila es salud para el cuerpo. En otra versión dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Qué importante, hermanos, entender esto. Otro proverbio, 14:29, el anterior. Lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todos. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. La paciencia es un signo de madurez, es un rasgo de madurez. ¿Los niños son pacientes o impacientes? ¿Son pacientes o impacientes? A ver, los que han tenido hijos, o los que tienen hijos, o los que han sido niños, o los que cuidan niños. Okay. ¿Son pacientes o impacientes? Impacientes. Porque el niño quiere de inmediato. Todo lo quiere ya. Y si no lo tiene, se molesta. ¿No es así? ¿No se parece a nosotros cuando tenemos impaciencia? Lo queremos ya, y si no lo tenemos, nos irritamos, nos enojamos. Pero la madurez viene por saber esperar. Como hemos leído, un hombre comprensivo y sabio, que ve la vida desde el punto de vista de Dios, puede ser paciente. Hermanos, acá hay algo muy importante y hay una lección. Si tú ves la vida como los demás, como la ve el mundo, vas a perder la paciencia. Pero si tú descansas en que Dios es soberano, Dios es sabio y Dios tiene control y es soberano sobre todas las cosas, tú no vas a perder la paciencia porque vas a esperar en Dios, no de brazos cruzados, pero sí tu carácter y tu paciencia van a guardarse, porque tú vas a decir, bueno, estas cosas, si Dios las permite, es para que yo sea más parecido con Jesús. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a orar al Señor. Voy a entregar mi carga al Señor y voy a esperar en el Señor. Y otra cosa más. Cuando pasas por eso, en vez de quejarte, alaba al Señor. ¿Está bien? Porque muchas veces Satanás es el que pone estas cosas para que dice, acá hay un impaciente. Acá hay un impaciente, acá este comenzó a quejarse, me está llamando, ¿no? A lo mío me ha llamado, ¿no? Y entonces Satanás se pone ahí a complicarte más el problema, porque lo que quiere es que no seamos parecidos con Jesús, seamos parecidos con Él, con el diablo, donde hay disensión, hay contienda. Entonces y dice, si nosotros nos amargamos, renegamos y hacemos cosas, entonces Satanás dice, qué bueno, está dando resultado, voy a seguir dándole más impaciencia. Pero si te pones a alabar, Satanás dice, acá no me sirve de nada ponerle personas o situaciones que le quiten la paciencia, porque se pone a alabar al Señor en vez de renegar. Así que, ¿qué hace Satanás? Agarra su maleta y se va. Lo que pasa es que nosotros no reaccionamos así. A ver, ¿quién reacciona cuando alguien te quita la paciencia y te comienzas más bien a alabar al Señor? Comienzas a adorarlo. ¿No te parece sensato
de que cuando alabes al Señor el diablo no aguanta y se va? Cuando estás pasando por esos problemas que te generan irritación, impaciencia, más bien, Señor, gracias. Pongo todo esto en tus manos, porque sé que tú estás trabajando para que yo sea como tú, con tu carácter. Señor, te alabo, te adoro, Señor. El diablo dice, ¿qué hago acá? Mejor me voy. Aquí no voy a ganar nada. Así que tenemos que alabar al Señor. Mira lo que dice Proverbios 20 y 24. Dice, los pasos del hombre los dirige el Señor. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Has escuchado este versículo? ¿Lo repito? Los pasos del hombre los dirige el Señor. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Esta es Nueva Traducción Viviente. Si todas las cosas están bajo el control, la soberanía de Dios, ¿por qué ponerme a romperme la cabeza? A comprender por qué, a todos quiero por qué, y nos quejamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pero si tú comprendes que todo está bajo la soberanía de Dios, que todo está bajo el control de Dios, que yo soy hijo de Dios, y que se pasa algo, y si Dios permite algo, es para mi bien, para nuestro bien. Por eso les digo al principio, tenemos que conocer la mente de Dios, porque si no la conocemos, no vamos a poder vivir la vida cristiana, no vamos a poder vivir los principios de Dios, no vamos a poder ser sabios, no vamos a poder ser como Cristo. Así que este proverbio es tremendo. Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Hermanos, tenemos que nosotros, acá, como dice el escritor de Proverbios, buen juicio equivale a ser sabios. Tener sabiduría desde el punto de vista de Dios, tener la perspectiva de Dios. Es importante que entendamos estas tres cosas. Primero, que nadie es perfecto. ¿Hay alguno perfecto? Ser santo no es ser perfecto. Nadie es perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos somos imperfectos? ¿Estamos de acuerdo todos? Porque una vez hubo alguien que dijo que era perfecto. Pero ¿todos somos imperfectos o no? Y si somos imperfectos, no nos debería sorprender cuando una persona es imperfecta. Pero exigimos de ella como que fuese perfecta. Y ahí está nuestro error. Por eso nos irritamos. Pero tenemos que entender y comprender que no hay nadie perfecto. Yo soy imperfecto en primer lugar. En el matrimonio, los dos somos imperfectos. Que nos amamos, somos imperfectos y voy a llegar a comprender a la otra persona. Los hijos son imperfectos, los padres son imperfectos. Entonces, si tengo esa conciencia, no voy a irritarme, no voy a perder la paciencia, más bien voy a comprender y voy a tener paciencia, porque con alguien imperfecto hay que tener paciencia. Entonces no me puedo irritar cuando esa persona se equivoca o esa persona me defrauda, me falla. ¿Está bien? Otra cosa que tengo que entender es que somos humanos. Tenemos carne, no somos dioses. No soy perfecto. Yo no tengo el control de las cosas. Dios sí la tiene, pero yo no la tengo. Así que las cosas las tengo que encarar de esa manera. Puedo fallar.
soy humano. Entonces yo tengo que tener paciencia conmigo mismo. ¿Cuántos se irritan consigo mismo? ¿Cuántos pierden la paciencia consigo mismo? Yo debía ser así. ¿Por qué? ¿Por qué me fallaron? Y se amargan consigo mismos. Hermanos, no soy perfecto. No es que yo lo haya alcanzado ya, pero me esfuerzo hacia adelante para alcanzarle a Él, aquel que me conquistó. Entonces yo estoy en una carrera donde yo todavía soy imperfecto y me equivoco y hierro, soy inútil, pero me esfuerzo para ser como Él. Entonces yo tengo que tener paciencia conmigo. ¿Está bien? No es que sea esta palabra permisivo. Ojo, no estoy hablando de ser permisivo, sino que ser paciente es muy diferente. Y tercero, entender que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y que ese Dios que tiene control de todas las cosas puede usar personas, puede usar circunstancias, puede usar tantas situaciones que me irritan y los problemas que llegan van a llegar a cumplir el propósito de Dios de hacerme como Jesús. Así que si me pasan problemas, si hay gente que me exaspera, ¿no? Yo tengo que decir, Dios está trabajando con nosotros, conmigo. ¿Amén? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene ser pacientes? ¿Sí? Conviene ser pacientes. Porque el Señor nos dice en su palabra. Y porque tenemos que ser como Jesús. Por último, ser pacientes implica depender del Señor. Si soy impaciente, quiere decir que yo no espero ni dependo del Señor. Jos decía, aunque me mate, en Él, ¿qué dijo? Esperaré. Aunque Él me matara, yo en Él esperaré. Mira hasta dónde llegó la paciencia de Job. Tenemos que depender del Señor. Porque la paciencia forma parte de la fe. ¿Tienes fe? Tienes paciencia. ¿No tienes fe? No tienes paciencia. Porque el que tiene fe, espera pacientemente. Ahí viene la paciencia de esperar a Dios. Amén. ¿Vamos a orar? Amén.